Buenos días, soy el doctor Joseph y en esta oportunidad vamos a hablar de otra enfermedad infecciosa importante en pediatría que es la rubiola. En la anterior presentación habíamos hablado de la enfermedad de Kawasaki, habíamos hablado de cómo es la forma que uno puede, cómo es la patogenia de la enfermedad con la teoría de superantígenos, la teoría anterior de lo que son la teoría infecciosa y genética que se había dado a lo largo de los años, cuál era su manejo y demás. Y el día de hoy hablamos de otra enfermedad infecciosa importante en niños, tanto en etapa preescolar como en etapa escolar, que es la rubiola. La rubiola es una enfermedad que a lo largo de los años ha ido cambiando muchísimo cuál es su frecuencia y aunque hay países que ya están muy libres de esta enfermedad, hay otros países donde aún es una enfermedad endémica, donde por cuestiones de que todavía no se ha evolucionado en cuanto a prevención con la vacunación, pues todavía sigue siendo una enfermedad que la encontramos muchísimo y hay que tener en cuenta. Hay que saber hacer diagnóstico diferencial de todas estas enfermedades, tanto de lo que es sarampión, rubiola, escarlatina, incluso Kawasaki, podemos poner acá un síndrome mano-pie-boca, porque muchas veces vienen a consulta con características clínicas muy parecidas en un inicio al menos, y pues tenemos que saber por dónde enfocarnos para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿qué es la rubiola? La rubiola es una enfermedad exantemática leve. Decimos leve porque generalmente en la etapa que viene, que es lo que nos interesa, que otra cosa importante, vamos a hablar de rubiola adquirida. El síndrome de rubiola congénita lo vamos a hablar en otra por separado porque es un cuadro mucho más extenso, que hay que hablar de muchas más cosas, de forma de transmisión y demás, y de un manejo todavía más complejo porque es un manejo multidisciplinario. Vamos a hablar y enfocarnos solo en rubiola adquirida. Entonces, la rubiola es una enfermedad que es, como dije, una enfermedad exantemática leve. Es una enfermedad que conforme tú aumentas de edad, la clínica puede ser un poquito más grave. ¿Qué quiere decir? Que en niños normalmente es leve y en personas adultas tiende a traer más problemas. Que luego de que uno tiene la enfermedad puede haber complicaciones, tres complicaciones importantes que la vamos diciendo de una vez, que son la trombocitopenia, la encefalitis que pueden tener los pacientes y lo que son los cuadros de artritis, especialmente en mujeres, especialmente en pequeñas articulaciones. Son cuadros muy raros de complicaciones, pero que los vamos a ver cómo enfocar las diferentes complicaciones si es que se dieran en un paciente cuando adquieren lo que es la rubiola. Entonces, la rubiola como tal, si nosotros nos enfocamos, vean este cuadro sacado de lo que es Nelson, a partir del año 1966 aproximadamente, los cuadros de rubiola, es más, en el año 1965 aproximadamente, hubo casi 12.5 millones de personas afectadas en una epidemia de rubiola, en donde hubieron casi 2.000 muertes, hubo muchísimos casos de síndrome de rubiola congénita, rubiola como tal, rubiola adquirida, y pues hubo complicaciones con encefalitis y demás, y la tasa de mortalidad era muy grande por esta enfermedad. Con la introducción de la vacuna en el año 1969, miren cómo baja tanto lo que es la rubiola como tal como el síndrome de rubiola congénito. Baja muchísimo. Sí que hay un pico alrededor de lo que es el 1989, 1990, que fue más que todo condicionado por lo que es una epidemia de sarampión que hubo en los Estados Unidos, pero fue el único pico que hubo y después ha tendido a bajar bastante con la vacunación. Por eso es cuando nosotros revisemos la vacunación, que hoy en día está dentro de lo que es la triple vírica, vemos que la prevención con vacunación es la mejor estrategia para evitar tanto los síndromes de rubiola congénitos como, por ejemplo, o sea, que en general se den todos estos cuadros de rubiola, ¿no? Y ¿a partir de qué? A partir de que la madre no se infecte, porque nosotros veremos después que una vez que la madre esté infectada y uno durante el embarazo no puedes dar la vacuna, pero puedes dar la inmunoglobulina, igual no previenes que hay un síndrome de rubiola congénito, ¿no? Pero hablamos de que a partir de que tú prevengas que desde la gestación la madre pues se infecte, desde ahí ya tú previenes todos estos cuadros y todas las complicaciones que puedan haber, y miren la reducción que ha habido solo gracias a la vacunación. Entonces lo importante que tiene que ser eso. Entonces, los puntos importantes que siempre tenemos que ver en todas estas enfermedades es la incubación. A ver, la incubación ustedes la van a ver muy variada en diferentes literaturas. Normalmente 14-21 días es lo que más se dice una incubación de rubiola, y empieza con pródromos. Los pródromos pueden ser un cuadro catarral leve, y luego el cuadro catarral leve puede ser una febrícula con una fiebre moderada, puede haber un cuadro de conjuntivitis pero sin fotofobia. Importante conjuntivitis sin fotofobia, ¿por qué? Porque
cuando repasemos sarampión, veremos que el sarampión te trae conjuntivitis, pero te trae fotofobia también en los pacientes. Las manchas de Forchheimer, que las vamos a ver después en una imagen, que son lesiones que tú vas a ver en la zona faríngea o en zona de paladar blando, incluso como lesiones incluso petequiales que puedes ver en la zona. E importantísimo, las adenopatías retroauriculares, las adenopatías incluso cervicales posteriores, posteroccipitales que pueden haber. Todas estas adenopatías son muy características en la etapa de pródromos para que luego ya aparezca lo que es el exantema. El exantema en lo que es una rubiola es un exantema morbiliforme no confluyente. Morbiliforme no confluyente es de tipo eritematoso pero tenue. Y su extensión es de tipo caudal, empieza en la región retroauricular y de ahí se extiende hasta la zona caudal y respeta palmas y plantas. Otra información importante, ¿por qué? Porque el sarampión no respeta palmas y plantas, también se ven afectadas. Acá sí que respeta palmas y plantas. Entonces empezamos con un pródromo que es básicamente una conjuntivitis pero sin fotofobia, con una febrícula, con un malestar general, con las adenopatías importantes retroauriculares, posteriores, posteroccipitales, para que después se dé la formación de lo que es el exantema, que tiene una duración aproximada de 3 días, se dice, pues la aparición de lo que es este exantema. Y después de eso, pues ya, como veremos, pues ya posteriormente a eso, ya el cuadro va pasando, pero pueden venir las complicaciones. Entonces este es un cuadro también sacado de Nelson, donde vemos que inicialmente, cuando se da lo que es la etapa de incubación, que es más o menos 14, 21 días, Nelson pone 14, 21, 16, 18, dependiendo de la incubación que tenga cada paciente, la viremia máxima es a partir de los 10 hasta los 17 días, y a partir de los 10 días de infectados, también empieza a haber excreción del virus por la nasofaringe, y esta excreción del virus por la nasofaringe puede extenderse hasta 2 semanas después de haber aparecido el exantema, como vemos en la imagen. Entonces empieza lo que es la viremia, empieza la linfadenopatías como etapa de pródromos en los pacientes, y luego ya aparece lo que es el exantema, este exantema que hemos dicho que es un exantema centrífugo, no confluyente, que respeta palmas y plantas, que es eritematoso leve, que generalmente no tiende, o sea, al pasar no tiende a descamar. Algunos llaman de que puede haber una descamación leve, pero generalmente no tiende a descamar. Y después de eso, pues vamos a ver que ya una vez que va pasando el exantema, que dura poco, dura aproximadamente 3 días, la excreción del virus puede seguir, pero ya pueden empezar a venir las complicaciones, que las complicaciones pueden empezar a venir, por ejemplo, los cuadros de artritis y demás, junto con lo que es la aparición del exantema. Entonces, estas complicaciones, aunque son raras, ya nosotros tenemos que tener en cuenta que pueden ser como parte de todo el cuadro de rubiola. Y luego, pues, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico generalmente es un diagnóstico clínico, que sí, que podemos hacer enzima-inmunoanálisis para ver lo que es IgM, lo que es rubiola, sí, más por motivos epidemiológicos. Podemos hacer estos estudios para en embarazadas, por ejemplo, que no estén vacunadas y demás. Podemos hacer el estudio para ver si tienen o no el cuadro, pero en general la clínica nos manda muchísimo para saber cuándo es que se necesite o no hacer este estudio. Entonces, una vez que nosotros vemos y hacemos la detección, aquí vemos, por ejemplo, las imágenes. Miren el exantema que aparece en la primera imagen. Es un exantema que en general es no confluyente, es eritematoso leve, que tiene zonas de piel sana también, ¿no? Que están junto con lo que son las zonas exantemáticas, y es caudal. Puede empezar incluso retroauricular y luego va en sentido caudal. En la parte derecha ven las manchas de Forchheimer, que son como esas lesiones petequiales que pueden ver en paladar blando, o incluso esas lesiones rojizas, eritematosas, que pueden ver en zona faríngea también. Y en la parte de abajo vemos las linfadenopatías retroauriculares, que son muy características en la etapa de pródromos. Muy bien, igual que las manchas de Forchheimer también es en la etapa de pródromos, y luego recién viene la aparición del exantema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que nosotros hemos diagnosticado la rubiola, cómo es el mecanismo mediante el cual, pues, que hemos dicho que esto no lo hemos mencionado, pero es un togavirus el que da la rubiola. Ese togavirus de tipo ARN, generalmente, una vez que ingresa a nuestro organismo, que esto no es algo que hay que saberlo simplemente como dato, por eso es que no lo mencioné al inicio, pero es básicamente, es un togavirus
de que el único huésped es el hombre y que se empieza a reproducir a nivel del epitelio respiratorio y luego va hacia lo que son los ganglios linfáticos regionales a continuar pues su diseminación. Entonces ese es más o menos cómo se da. La patogenia como tal no se conoce del todo cómo es la patogenia, pero sí que se conoce que hay epitelio respiratorio y luego va hacia lo que son los ganglios pues de tipo los ganglios regionales, ¿no? Entonces, más o menos, esa es su diseminación. Como hemos dicho, como tiene una contagiosidad pues importante, hay que tener al niño aislado los 7 primeros días y los 7 días después de la aparición del exantema. 7 días antes y 7 días después de la aparición del exantema. Algunos varían, pueden decir 5 días antes y 6 días después de la aparición del exantema, pero hay que pues tener a estos niños aislados. Y una vez que nosotros vamos viendo que la historia natural de la enfermedad se va dando, pueden existir complicaciones. ¿Qué complicaciones? Trombocitopenia. Es una trombocitopenia autolimitada, que más vamos a verlo pues en general en lo que son niñas, ¿no? En etapa escolar más o menos vemos una trombocitopenia autolimitada. En la rubiola, si ustedes preguntan qué exámenes de laboratorio o si le hacemos un hemograma completo, ¿qué encontramos? Podemos encontrar leucopenia, podemos encontrar a veces trombocitopenia, podemos encontrar neutropenia, a veces eso podemos encontrarlo, pero no es tan característico. Que la trombocitopenia puede ser una trombocitopenia autolimitada, sí. Que puede haber a veces epistaxis, sí. Que puede haber incluso hematurias o hemorragias digestivas. Pero como dije, es muy raro encontrar estas complicaciones en rubiola, pero hay que tenerlas en cuenta. La artritis es más común, esta sí en mujeres ya mayores, que son generalmente artritis o artralgias de pequeñas articulaciones en zona de las manos y que generalmente pues pasan después de un determinado tiempo, pasan sin dejar ninguna secuela. Entonces puede haber artritis, artralgias, especialmente en mujeres avanzadas, pero sin dejar secuelas. Y en el caso de las encefalitis, importante porque nosotros podemos tener dos afecciones neurológicas en lo que es la rubiola, o una encefalitis postinfecciosa o una panencefalitis progresiva de la rubiola. La encefalitis posinfecciosa es aquella pues que se da de manera aguda, se da justo mientras tú estás terminando el episodio de rubiola aguda, empieza una encefalitis posinfecciosa. Aislar el virus en líquido cefalorraquídeo en una encefalitis posinfecciosa es muy difícil, o en tejido cerebral es muy difícil. ¿Y qué nos denota eso? Que probablemente el cuadro no sea infeccioso como tal, porque no se puede o no se tiende a aislar fácil o casi nunca a lo que es el virus, pero igual tiende a ser autolimitado el cuadro y no tiende a dejar ninguna secuela los cuadros de encefalitis. Y la panencefalitis progresiva, aquí sí que se ha podido en tejido cerebral aislar el virus, por eso se cree que tiene más un componente infeccioso como tal, pero su evolución es más lenta. Si nosotros lo comparamos con la panencefalitis esclerosante subaguda del sarampión, es indistinguible. Igual es un cuadro que progresivamente tiene una gran mortalidad a los 2-5 años de aparecer y es muy similar a la panencefalitis esclerosante subaguda que da en sarampión. Casi no podemos hacer una distinción entre ambos y es igual progresiva en el tiempo. La encefalitis postinfecciosa sí que es un cuadro más agudo, sí que es un cuadro que podemos encontrar cuadros de ataxia, cuadros de coma, convulsiones y demás. Pero como dije también tiende a ser autolimitados. Pero esas son las complicaciones que hay. El caso de la panencefalitis progresiva de la rubiola, como hemos dicho, es la que peor pronóstico tiene, igual como una panencefalitis esclerosante de lo que es el sarampión, ¿no? Esta panencefalitis de la rubiola también tiene un mal pronóstico, pero esas son las complicaciones que hay. ¿Y cuál es el tratamiento finalmente? Es un tratamiento meramente sintomático el de la rubiola, nada más. Que si por ejemplo nosotros tenemos una trombocitopenia grave que no remite, podemos dar inmunoglobulinas intravenosas, podemos intentar dar corticoides, pero generalmente pues es un cuadro que solo es sintomático, puramente sintomático. Ojo, no estamos hablando de un síndrome de rubiola congénito, que hemos dicho que eso no lo vamos a tocar hoy. Síndrome de rubiola congénito sí que tiene un manejo más multidisciplinar, sí que tiene otra forma de prevención, sí que hay que hacer, por ejemplo, mucho lo que es ver si el niño tiene hipoacusias o no, hacer todos estos manejos que lo vamos a ver por separado, porque es un cuadro que necesita un manejo más multidisciplinar, como hemos visto. Pero la rubiola como tal es esta. El exantema importantísimo, como es el exantema que respeta palmas y plantas, como antes en la parte de pródromas es una conjuntivitis sin fotofobia, las adenopatías retroauriculares. Algunos dicen adenopatías retroauriculares, más lo que es la conjuntivitis sin fotofobia, más lo que es el exantema que aparece pues
más básicamente me arma un poquito el cuadro de lo que es una rubiola como tal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto con manejo sintomático y las tres complicaciones que hay, la artritis, la trombocitopenia y lo que son las encefalitis, ya sea una postinfecciosa o ya sea lo que es una panencefalitis como tal, que es igual o indistinguible de la esclerosante subaguda de sarampión. Entonces esto es en general lo más importante de lo que es la rubiola como tal, muy característico en niños de etapa escolar, preescolar, y hay que tener en cuenta especialmente en países donde todavía la vacunación no está del todo bien dada y tener en cuenta cuando viene un niño con estos cuadros para hacer un buen manejo. Hasta la próxima.